vamos a empezar rápidamente en materia porque ya vamos tarde, ¿no? Bueno, pues ahora el tema que vamos a ver es el de instrumental quirúrgico, ¿ya? Es un tema bastante importante porque pues para cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, ya sea pequeño, mediano, grande, pues tenemos que echar mano de estas herramientas que son específicas, ¿no? Para la cirugía. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, pues tenemos que, ¿cómo se define el instrumental quirúrgico? Pues es un conjunto de herramientas, ¿no? Que van a permitir al cirujano y a todo el equipo quirúrgico realizar los procedimientos quirúrgicos de una forma pues precisa, ¿no? Con precisión, con destreza y con rapidez, ¿no? Al igual podemos hacer una comparativa con un carpintero, por ejemplo, ¿no? Le damos un martillo, clavos, serrucho, nos puede hacer un banquito, ¿no? Pero si no le damos más, o sea, su capacidad va a ser hasta ahí más, ¿no? No va a poder hacer unos muebles un poquito más elaborados, ¿no? En cambio, si ya le damos más herramientas, sí, ya no van a poder hacer más cosas, ¿no? Y eso va a disminuir también el tiempo en el que van a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, en cirugía es lo mismo, ¿no? O sea, el instrumental quirúrgico antes era, pues, inespecífico, ¿no? O sea, se usaba bastantes pinzas para diferentes tipos de cirugía, o sea, las mismas pinzas, ¿no? Pero actualmente ya existen más de 5.000 tipos de instrumentales pues, que son específicas para cada especialidad quirúrgica, ¿no? Entonces, ahora no vamos a ver todos esos 5.000 instrumentales, ¿no? O sea, es una cosa bastante morosa el estudio del instrumental quirúrgico. Entonces, vamos a ver una cosa básica que a ustedes les va a servir a futuro, ¿no? En su formación como médicos generales, ¿no? Entonces, va a estar diseñado técnica y científicamente para maniobrar el instrumental quirúrgico, ¿no? Y como les decía, de acuerdo a la especialidad que vaya a requerir el instrumental quirúrgico, ¿no? Las aleaciones que se usan para la construcción de este tipo de instrumental son diferentes, ¿ya? Pero tiene que tener ciertas características, ¿no? Como pueden ver, tiene que ser de un material resistente, ¿no? Que no se vaya a corroer con los líquidos corporales, ¿no? Hay líquidos en el organismo que son ácidos incluso, ¿no? Que pueden corroer el material si no es adecuado. Tiene que poder exponerse a la sangre, ¿no? Que también puede corroer el material, y a las soluciones de limpieza y sobre todo a los métodos de esterilización, ¿no? Hay métodos de esterilización que son pues, por calor húmedo y por calor seco, entonces este tipo de instrumental tiene esas características, ¿no? Los instrumentales con filo, por ejemplo, ¿no? Los bisturís, las tijeras, no pueden perder el filo una vez que nosotros los sometamos a los métodos de esterilización, ¿no? Entonces es una característica bastante importante, son resistentes y tienen que tener material anticorrosivo, ¿no? En cuanto a la composición del material, como les decía, pues puede ser de diferente material, ¿no? Titanio, tungsteno, metal, oro, plata, pero la mayoría del instrumental va a estar construido de acero inoxidable, ¿no? Y van a haber también algún instrumental que va a tener pues, en su composición dos componentes, ¿no? Puede ser plata y acero, oro, pues hay variaciones en ese caso, ¿no? En cuanto a la clasificación del instrumental quirúrgico, aquí tenemos una clasificación bastante sencilla, ¿no? Se la puede clasificar según la prensa de los tejidos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la presión que vamos a hacer en los tejidos, este instrumental puede ser traumático o atraumático, ¿no? ¿A qué nos referimos con traumático? Que posee sobre todo dientes en la punta. Entonces, eso nos va a servir para sujeción de tejido fuerte, tejido firme. ¿Cuáles serían esos tejidos? Tendones, arteriosis, la misma piel, ¿no? Son tejidos fuertes, entonces las pinzas con dientes son traumáticas y nos sirven para manipular ese tipo de tejido, ¿no? Tejido fuerte. Con una pinza traumática, por ejemplo, no nos vamos a poder agarrar pues, tejido delicado, ¿no? Como son tejido vascular, por ejemplo, ¿no? Algunas arterias, venas, no vamos a poder manipular con una pinza traumática las meninges, por ejemplo, ¿no? En cirugía de neurocirugía, a ponernos a agarrar el intestino, por ejemplo, ¿no? O sea, criminal, ¿no? Agarrar ese tipo de tejidos delicados con esas pinzas, ¿no? Por eso necesitamos conocer, ¿no? Y las pinzas o el instrumental atraumático, ¿no? Que en lugar de tener dientes, pues tiene estriaciones, ¿no? Que son bastante superficiales, bastante finas para los tejidos delicados. Esas estriaciones pueden ser en forma longitudinal, pueden ser transversal o pueden ser mixtas, ¿no? Entrecruzadas esas estriaciones, ¿no? Entonces, enseguida vamos a ver a qué nos referimos, ¿ya? Según el acto quirúrgico o en sí, según la función que tiene el instrumental quirúrgico, se van a clasificar en cortantes, por ejemplo,
ejemplo, ¿no? Pueden ser desde el bisturí, las tijeras, pues todo el material que vaya a cortar, ¿no? O en traumatología, las sierras, ¿no? Pueden ser de tipo hemostático, ¿no? En este caso ya no son muy específicas. Acá, por ejemplo, usamos diferentes pinzas que podemos usar tanto en hemostasia como en disección, ¿no? Entre estas pinzas, las más habituales, está la pinza Kelly, la pinza Moynihan, por ejemplo, las pinzas Pean. Entonces, vamos a ver enseguida en imágenes. Entonces, en este caso se puede dividir este material en hemostáticos y también de disección, ¿no? Tenemos, de acuerdo igual al acto quirúrgico o a la función, el material de síntesis, por ejemplo, ¿no? Una vez que hemos hecho la extirpación de algún tumor, algún órgano, alguna cosa, pues tenemos que separar nuevamente la incisión que hemos hecho en el abdomen, en el tórax, en qué sé yo, ¿no? En diferentes partes de la economía humana. Entonces tenemos que proceder con el material de síntesis. ¿Cuál es este material? Pues el portaagujas, una aguja como tal, entonces nos van a ayudar a este fin, ¿no? Después, tenemos que se pueden clasificar según la técnica quirúrgica, pueden ser específicos o inespecíficos, ya les adelantaba algo de eso, ¿no? Entonces, decimos que es inespecífico, por ejemplo, las pinzas Kelly, que les decía, ¿no? Las pinzas anatómicas, las pinzas quirúrgicas, ¿no? Entonces, estas pinzas podemos usar tanto para disección, para divulsión, podemos usar un poco para separación, incluso estas pinzas para prensión, para agarrar algún tejido, algún vaso, ¿no? Alguna arteria, alguna vena. Podemos usar estas benditas, pues, o este instrumental para diferentes fines, ¿no? No tienen un fin específico, ¿no? Se pueden usar para diferentes fines. En cambio, el material específico ya es, pues, el material que va a estar destinado a un solo cometido, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver las pincitas Randall, ¿no? Estas pinzas Randall se usan únicamente para explorar la vía biliar, ¿no? Para sacar piedritas de la vía biliar, ¿ya? Pero no tiene otra utilidad, ¿ya? Las pincitas o los portaagujas pues van a ser un material específico para la síntesis, ¿no? O sea, con un portaagujas no nos vamos a poner a hacer disección, a hacer presa, a dar pasos, nada, ¿no? O sea, el portaagujas es netamente para realizar la sutura, ¿no? En cambio, estas otras pincitas, la pinza Kelly, esta otra pincita anatómica, estas tijeras, van a servir, como digo, para los diferentes fines, ¿no? Entonces se entiende yo creo eso, ¿no? La clasificación, de acuerdo a su estructura y a su construcción, va a estar dada en dos, ¿no? Van a ser de tipo elástico y instrumental de cremallera, ¿no? En el de tipo elástico, como pueden ver, que es la pincita anatómica, quirúrgica, pues estas pinzas van a cambiar su forma o van a ejercer su acción aplicando la fuerza, ¿no? El cirujano aplica una fuerza para agarrar diferentes tejidos y una vez que se suelta, se deja de hacer esa fuerza, el instrumental vuelve a su posición inicial, ¿no? Por eso es elástica, ¿no? Se aprieta nuevamente con la fuerza del cirujano, ¿no? Y tenemos el instrumental de cremallera, que este instrumental pues va a estar dotado de aserraduras o pequeños dientes, ¿no? Pueden ser en filas de 3, en filas de 4. Entonces, esto nos va a permitir la sujeción de los tejidos y la fijación de la pinza en una sola posición, ¿no? Entonces, bastante útiles para pues, no generar desgaste, sobre todo en el cirujano y en los airantes, ¿no? Con esto agarramos, digamos, aponeurosis, piel, qué sé yo, pinzamos, ponemos el seguro de cremallera y con eso ya procedemos con el acto quirúrgico, ¿no? Entonces no necesitamos estar agarrando, cerrando, sino se queda en una sola posición, ¿no? Y tenemos las partes de la pinza, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, las partes de una pinza con cremallera, ¿no? Entonces desde abajo vamos a ir, ¿no? Tenemos las anillas, ¿no? Donde vamos a sujetar comúnmente con el dedo pulgar y con el dedo anular, ¿no? Y el dedo índice va a ir dirigido hacia la rama que va a dar la sujeción de la pinza, ¿no? Entonces después de los aros vienen las cremalleras, ¿no? Esas aserraduras, esos dientecitos que van a permitir fijar la pinza en una posición. Luego viene el mango o las ramas, ¿no? Que esto le va a dar la longitud en sí al instrumental, ¿no? Puede haber instrumental desde 10 centímetros, 14 centímetros, 20 centímetros, 24 centímetros, qué sé yo, ¿ve? Entonces la rama le da el largo, ¿no? Tenemos aquí la caja de trabas o articulación, ¿no? Que eso va a permitir el cierre y la apertura de lo que corresponde
corresponde a las mandíbulas en este caso, ¿no? Entonces las mandíbulas son estas terminaciones que tienen las pinzas, que también varían mucho en longitud, ¿no? Pueden ser más largas, más cortas, pueden ser curvadas, pueden ser rectas, y sobre todo pues la superficie ahí al interior de las mandíbulas es muy importante, ¿no? Eso lo va a diferenciar el instrumental. Van a ser con superficies rugosas, con estriaciones, pueden ser longitudinales, transversales o mixtas, ¿no? O pueden ser sin estriaciones también, ¿no? Pincitas traumáticas, directamente. Y finalmente tenemos la punta, ¿no? Entonces la punta también va a ser muy diferente instrumental, pueden ser, como ya les decía, traumáticas o atraumáticas, ¿no? Pueden tener un diente, pueden tener dos dientes, pueden tener 4 o 5 dientes, una fila de dientes, es bien variable, ¿no? Lo de la punta. Entonces, básicamente en la mandíbula y la punta está el tallo, ¿no? En las pinzas. Luego tenemos las diferentes partes, por ejemplo, en las tijeras, ¿no? Igual con anillos. Entonces, en las tijeras no vale la pena que tengan cremallera, ¿no? O sea, no están que se queden en una sola posición las tijeras. Luego están las ramas, que igual son de diferente longitud. Tenemos la articulación, tenemos las hojas, el filo, ¿no? En los bordes internos, y la punta, ¿no? La punta también puede cambiar, ¿no? Puede ser de punta aguda, puede ser de punta roma. En cuanto a las hojas también pueden ser curvadas, pueden ser anguladas, pueden ser rectas. Entonces hay diferentes tipos de estructura en cuanto a las hojas, en las tijeras y la punta también, ¿ya? En cuanto a las pinzas elásticas, tenemos que sus ramas van a confluir en un vértice, ¿no? Un vértice agudo. Entonces, por encima de este vértice está el mango donde vamos a sujetar la pinza, y para dar la precisión en el movimiento, pues vamos a dar en forma de lápiz o de palitos de comida china, ¿no? En la superficie rugosa de sujeción, ¿ya? Es ahí donde se tiene que agarrar. Tenemos estas superficies de sujeción, tenemos las ramas que también van a ser largas, van a ser cortas, las mandíbulas, al igual que las otras pinzas, que van a tener diferentes características, con estriaciones diferentes, y la punta también, ¿no? Que puede ser traumática o atraumática, ¿no? Entonces, es muy específica las partes, ¿no? de las pinzas, ¿no? Entonces acá está explicando básicamente todo eso que se menciona, ¿ya? No vale la pena mucho repetir. Y aquí tenemos, ¿no? De acuerdo a la mordida, como les digo, ¿no? De acuerdo a la mordida, en cuanto a la mandíbula y a la punta, tenemos este tipo de estriaciones, por ejemplo, ¿no? Puede ser, como les decía, acá las pinzas más habituales, ¿no? La pinza Kelly, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos una pinza Kelly con estriaciones transversales, ¿no? Aquí tenemos una pinza Kelly con mandíbula que está angulada, ¿no? Un ángulo y tiene sus estriaciones oblicuas en este caso, ¿no? Entonces, estas son pincitas de prensión para agarrar tejidos semifuertes, se podría decir, ¿no? Agarramos con esto, por ejemplo, en abdomen agarramos el peritoneo, podemos agarrar la poneurosis. Entonces, se agarra el tejido fuerte con esto, ¿no? En cambio, las pinzas que tienen estas estriaciones longitudinales son netamente atraumáticas, por ejemplo, ¿ya? Estas vienen largas, pueden tener diferentes angulaciones, pueden ser ángulos más agudos y ángulos más abiertos, ¿ya? Entonces, este tipo de pinzas, por ejemplo, pues utilizamos en cirugía intestinal bastante, ¿ya? Para agarrar el intestino, para agarrar el estómago. Entonces, son pinzas que no permiten que pues, el tejido digestivo sufra una lesión, ¿no? Entonces, son pinzas atraumáticas, ¿no? De acuerdo a la mordida, como les decía, pues puede tener un solo diente, ¿no? Un solo diente o puede tener dos dientes, ¿no? Entonces es diferente. Entonces este tipo de terminaciones en la punta nos sirve para agarrar tejido fuerte, ¿no? Entonces decía tendones, aponeurosis, piel. Y aquí nuevamente, ¿no? Las terminaciones de otro tipo de pinzas de sujeción, que serían en este caso atraumáticas, ¿no? Como pueden ver, no tienen dientes, ¿no? Entonces, el hecho de que coarten ahí las puntas no tienen una sujeción firme, ¿no?
son una sujeción parcial. Igual este tipo de tejido nos sirve para agarrar igual el tejido intestinal, los mesos de los diferentes órganos, ¿no? Sobre todo en cavidad abdominal, ¿no? Aquí tenemos una pinza de Fester, por ejemplo, ¿no? Pinza árabe, es bastante común, entonces tiene sus extensiones transversales y una punta en terminación de forma de raqueta, dicen, ¿no? Entonces estas pincitas nos sirven para agarrar, por ejemplo, en procedimientos de vesícula biliar, agarramos con esto la vesícula biliar como tal, ¿no? En algún caso pues, se puede llegar a agarrar los riñones, por ejemplo, cuando estamos extirpando un riñón, se agarran con esto piedras grandes, ¿no? En vesícula biliar a veces hay piedras grandes, 2, 3 centímetros, pues con esto vamos a sacar esas piedras, ¿no? Entonces tienen su función ahí en ese tipo de cirugías, ¿no? Entonces, con respecto, digamos, al primer instrumental que nosotros vamos a hacer uso durante el acto quirúrgico, pues están los bisturís, ¿no? Pero los bisturís, como pueden ver, pueden tener diferente longitud, diferente ancho, y pues se van a ir adosados a diferentes tipos de hojas, ¿no? De acuerdo al procedimiento quirúrgico. Entonces, la forma de agarrar el bisturí tiene diferentes formas, ¿no? Entonces agarramos como un cuchillo de mesa, ¿no? Con los cuchillitos cuando comemos, ¿no? Nuestra comidita se puede agarrar de esa forma. En este caso se agarra de esa forma para hacer incisiones que no sean muy largas, vamos a decirlo así, ¿ya? Que no sean muy largas. Entonces, unas incisiones entre 10, 20 centímetros a lo mucho, entonces agarramos de esa forma. Como arco de violín ya agarramos para hacer incisiones grandes realmente, ¿no? Puede ser en tórax o en abdomen, entonces tenemos que agarrar de esta forma, como el arco de violín, ¿ya? Como lápiz y como grafo ya son para incisiones más precisas, sobre todo en profundidad, ¿ya? Entonces, cuando vayamos a incidir, por ejemplo, tejido intestinal, tejido vascular, al interior de la cavidad abdominal, tenemos que hacerlo agarrando con forma de lápiz, ¿no? Y en pacientes, sobre todo que son pues, bastante ampulosos, ¿no? Los pacientes gorditos, cuando vamos a operar a ellos, pues tenemos que agarrar incluso más angular, ¿no? Perpendicularmente, prácticamente, ¿no? Como gráficos. Entonces, esas son las diferentes formas de utilizar el bisturí, ¿no? Las pinzas, lo que ya les mencionaba también, ¿no? Estas pinzas con cremallera agarramos, como les decía, ¿no? En una de las anillas el dedo pulgar y en la otra el dedo anular, ¿no? Las anillas. Y el dedo índice se va a ir hacia las ramas y sobre todo hacia la articulación para brindarle ahí la seguridad en el movimiento que vamos a hacer en el acto quirúrgico, ¿no? Porque si agarramos solamente de las anillas y sin poner ahí el índice, entonces es un movimiento bastante inseguro y podemos cometer algunos errores, sobre todo a la hora de hacer la disección, dilución, a la hora de seccionar un tejido, pues no es un movimiento preciso. Entonces la forma de agarrar es netamente así, ¿ya? No se puede agarrar de otra forma, eso nos da la precisión en el movimiento quirúrgico, ¿ya? Las pincitas elásticas, como les decía, se toman como palillos de comida china, entonces igual en la superficie rugosa se tiene que agarrar, ¿no? Por ejemplo, está agarrando más, ¿no? Está agarrando más abajo de la superficie rugosa, ¿no? Entonces no es la forma, ¿no? Este dedo tendría que estar un poco más así, ¿no? Entonces está mal esa forma. La clasificación más importante del instrumental quirúrgico es de acuerdo a la función que tiene el instrumental quirúrgico, ¿no? Entonces tenemos en este caso 9 grupos, ¿no? Instrumentales de aislamiento y fijación, de diéresis, de disección, de extrusión, de eustasia, exploración y dirección, exposición y separación, de síntesis y los que no están catalogados en ninguno de los otros grupos como especiales, ¿no? En cuanto al instrumental de aislamiento, por ejemplo, ¿no? Esto nos sirve para aislar el campo operatorio, la región operatoria, ¿no? Entonces, para empezar un acto quirúrgico siempre vamos a proceder con la antisepsia, ¿no? Vamos a hacer la antisepsia y posteriormente tenemos que poner estos campos quirúrgicos, ¿no? Si han podido ver en la práctica, pues los campos quirúrgicos son telas, ¿no? Cuadradas que aplicamos ahí a la región donde vamos a operar. Entonces esas telas se pueden caer, ¿no? Se pueden caer, necesitamos este material de fijación, ¿no? Entonces, ¿cuáles llegarían a ser este material de fijación? Las pinzas Bacaus, ¿no? Como pueden ver, que tienen pues unas puntas curvadas y tienen las terminaciones en punta aguda, ¿no? Que van a coartar
y van a permitir el agarre de los campos operatorios, ¿no? Y se los puede fijar en una sola posición con la cremallera, ¿no? Son las pincitas que más se utilizan, ¿ya? En los procedimientos quirúrgicos. Estas pincitas en alguna ocasión sí las pueden llevar a ver también, las de Kirinson-Jones, que igual, la punta es la misma terminación, solo que es ya una pinza elástica, ¿no? Aquí es a lo contrario, ¿no? Aplicamos la fuerza y se van a abrir las mandíbulas, las puntas, ¿no? Dejamos de ejercer la fuerza y las puntas se van a coartar, ¿no? Pues por eso va a permitir un agarre del campo operatorio. Y de la misma forma, esta pincita de Doyen, ¿no? Tiene la misma finalidad, solo que la punta cambia, ¿no? Entonces, la que más usamos es la barca 2, ¿no? Tenemos los instrumentos de diéresis, ¿no? Una vez que ya nos habíamos preparado el campo operatorio, tenemos que proceder con la incisión, ¿no? Entonces, como les decía, hay diferentes marcos. Los marcos más habituales, los que van a ver, son el número 3 y el número 4, ¿ya? El número 3L y el 4L, como pueden ver, son más largos, ¿no? Entonces, eso para hacer incisiones en profundidad, es decir. Y pues aquí la correspondencia de las hojas de bisturí para los diferentes mangos, ¿no? Por ejemplo, para los mangos 3 y 3L, pues corresponden las hojas desde la 9 hasta la 17, ¿no? Son diferentes tipos de hojas, ¿no? Entonces, de estas, las más habituales, las que más van a ver ustedes, van a ser la número 10, por ejemplo, ¿no? Para incidir la piel, ¿no? Van a hacer una incisión para secar un lipoma, para operar una hernia, para drenar un absceso, que sé yo, pues usamos la hojita número 10. La hoja número 11 de cirugía laparoscópica se usa bastante, ¿ya? Para cirugía laparoscópica, la número 11, al iniciar la cirugía, ¿no? Para hacer las incisiones en el ombligo y los puertitos laparoscópicos, ¿no? Después tenemos la hojita de bisturí número 15, que pues igual es una terminación soma, pero es una hoja de bisturí más pequeña, ¿no? Pues para incisiones más pequeñas, ¿no? Se usa bastante esta, y las otras ya no se usan mucho, ¿no? Ya son más específicas para otro tipo de procedimiento. Y para el mango número 4 corresponderían las hojas número 18 hasta la 25 más o menos, ¿ya? O hasta la 28 en algunos casos, ¿ya? Son hojas bastante grandes, ¿no? Para incisiones también bastante amplias, bien sea en tórax, bien sea en abdomen también, ¿no? En cirugías de mama, por ejemplo, ¿no? Cuando van a extirpar una mama, se usa ese tipo de hojas bastante grandes, ¿no? Otro material de corte, pues es actualmente lo que se usa bastante es el electrobisturí, como pueden ver, ¿no? Entonces, lo bueno del electrobisturí es pues, de que no solamente va a propiciar corte en los tejidos, sino también hemostasia, ¿no? Va a permitir coagular algunos vasitos que estén sangrando, ¿no? Entonces, como pueden ver, los lapicitos, como se dice, acá pueden ser de diferente longitud, ¿no? Pueden ser largos, pueden ser más cortos, pueden tener estas terminaciones redondeadas para hacer netamente hemostasia. Con este ya no se hacen corte, ¿no? En cambio, con estas sí se hacen corte y coagulación, ¿no? Entonces, el botoncito azul va a ser para la coagulación y el botoncito amarillo para el corte, ¿ya? No se pueden apretar los dos botones simultáneamente, por si acaso, ¿ya? Entonces, alguna vez les va a tocar manipular esto, entonces ya tienen que acordarse de que el azul es coagulación y el amarillo corte, ¿no? Entonces, si en algunos hospitales no se dispone del lápiz, se puede hacer pues con pedal, ¿no? De la misma forma, coagulación y corte, ¿no? Tenemos el bisturí armónico, ¿no? Tanto para cirugía abierta, como pueden ver, este pequeño, y para cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces la finalidad de la misma forma es producir corte y coagulación a la vez, ¿no? Un material que nos ayuda mucho, sobre todo a reducir los tiempos quirúrgicos, ¿ya? Otro material de corte tenemos las tijeras, ¿no? Las tijeras más habituales que vamos a ver, las tijeras de Mayo y de Metzenbach, ¿no? Entonces las tijeras de Mayo se diferencian de las Metzenbach porque son un poco más robustas, vamos a decir, ¿no? Más gruesas. En cambio, las de Metzenbach son tijeras más finas, más delgadas, ¿no? Entonces las tijeras de Mayo, como pueden ver, pueden ser rectas o pueden ser curvas. La terminación de la punta son romas y de acuerdo a su longitud pueden ser, como les decía, de 14 centímetros, 17 centímetros y pueden haber incluso más grandes, de 20 centímetros.
¿ya? Entonces estas tijeras de mayo son tijeras fuertes, nos sirve para cortar tejido fuerte, ¿no? En este caso estamos hablando de peritoneo, aponeurosis, tendón, ¿no? Y las tijeras de Metzenbach, que tienen las mismas características, pero son más finas, como les decía, nos van a servir para pues, hacer una disección de los tejidos, ¿no? Del órgano que vayamos a operar, algún tumor, qué sé yo, vamos a ir separando, no solamente es de corte la tijera de Metzenbach, sino nos ayuda a disecar, ¿no? Vamos separando componentes, abriendo ahí la tijera, ¿no? Tiene una terminación soma, entonces vamos a ir separando con la tijera, no es solamente para cortar, ¿ya? Entonces nos ayuda bastante en la disección de los tejidos. Las tijeras de Tandy y de Taylor, que tienen una terminación angulada y en su rama inferior, por ejemplo, o su hoja inferior, tienen una terminación en oliva, ¿no? Para proteger el tejido que está por debajo del que vamos a cortar, ¿no? Entonces estas tijeras, por ejemplo, se usan bastante para cortar meninges, ¿no? Duramar, ¿sí? Entonces en cirugía, en neurocirugía es una tijera bastante utilizada, ¿no? Las tijeras de Potts y de Dietrich, que tienen diferentes angulaciones, y en este caso la diferencia con las anteriores es que tienen una terminación aguda, ¿no? Entonces estas tijeras son tijeras bastante finas, como pueden ver, y son pues para cirugía vascular, ¿no? Para cirugía vascular nos sirve bastante bien, tienen un filo que es bastante bueno, ¿no? Las tijeras de Litauer, por ejemplo, estas de acá, ¿no? Que tienen una escotadura, que tiene filo también, está dotada de filo, sobre todo esta escotadura es la que va a tener el filo, ¿no? Entonces estas tijeras son específicas tanto como la Spencer para el retiro de puntos, ¿no? Ya hemos operado a nuestro paciente, ha tenido la consulta externa, tenemos que retirarle los puntos, ¿no? No podemos hacerlo con cualquier tijera, tenemos que pedir tijera de retiro de puntos por tijera Litauer o Spencer, ¿no? Tienen que conocer. Entonces con estas tijeritas que se realiza el retiro de puntos, ¿no? Tiene la finalidad de que pues, el hilo de sutura entre la escotadura y aquí se pueda cortar. Con eso no producimos mucho malestar en el paciente, ¿no? Si algún día ha tenido la experiencia de que lo han operado y le han tenido que retirar puntos, muchas veces, pues, lastimosamente, nuestro medio no se dispone de estas tijeras y lo hacen con tijeras de mayo, por ejemplo, han visto estas tijeras gruesas, ¿no? Entonces jalan el punto y con estas tijeras grandes se están queriendo meter, ¿no? Para sacar el punto, pues, lastimando, ¿no? Al paciente, entonces no es lo adecuado, ¿no? Tenemos que usar este tipo de tijeras. Las tijeras de Lister, como pueden ver, que son tijeras bastante fuertes también, que tienen una oliva en una de sus hojas, para proteger al paciente, ¿no? Estas tijeras de Lister nos sirven para cortar tela, para cortar gasas, para cortar vendas, nos sirve, y sobre todo en emergencias este tipo de tijeras utilizamos para cortar la ropa de los pacientes, ¿no? Viene un paciente accidentado, accidente de tránsito, sangrado por todos lados, no sabemos dónde tiene heridas, está en shock, entonces está inconsciente, tenemos que cortar rápidamente la ropa de los pacientes, ¿no? Cortamos su polera, su chompa, su pantalón, utilizamos este tipo de tijeras, ¿no? Para ya explorar dónde tiene heridas el paciente, dónde está sangrando, ¿no? Otro tipo de material de corte, tenemos los punzones de Keyes, ¿no? Con diferentes, bueno, el filo está acá en la punta, ¿no? Tiene diferentes diámetros, como pueden ver. Este es el mango donde se monta este tipo de punzones, ¿no? Entonces esto nos sirve mucho en dermatología, por ejemplo, lo van a ver, para hacer pues la toma de biopsias, por ejemplo, ¿no? En piel, puede ser de un nervio, puede ser de un tumor, una lesión en la piel que esté dañada y necesitamos tomar una biopsia, lo hacemos a través de este tipo de punzones, ¿no? O en algunos casos, los que son más anchos sobre todo, nos sirve para hacer una biopsia excisional. ¿En qué consiste eso? En agarrar todo el tumorcito y ya sale todo el tumor, no solamente un pedacito para muestras, ¿no? Sino sale todo el tumorcito, ¿no? Y lo más delgadito sí, para tomar netamente biopsias, un pequeño trozo del tejido tumoral para estudiarlo posteriormente, ¿no? El material de corte, como pueden ver, los osteótomos en cirugía traumatológica, son como pulmones prácticamente, las cizallas, ¿no? Que son pues, bastante fuertes, ¿no? Esa es la característica de cirugía traumatológica, o sea, tenemos que cortar tendones, tenemos que cortar huesos, tenemos que cortar periósteo, entonces se lo hace con este tipo de tijeras o material de corte, ¿no? Las gubias, entonces son materiales bastante fuertes, ¿no?
En cirugía de neurocirugía, por ejemplo, se usa bastante los trépanos, ¿no? Estas fresas, como pueden ver, ¿no? Anteriormente, y bueno, actualmente en algunos hospitales se sigue usando este tipo de taladro manual, ¿no? Entonces ahí se desmonta la fresa y tenemos que ir dando vueltas nosotros, ¿no? Pero actualmente, o sea, ya es como los taladros que usamos en carpintería o para uso en casa, ¿no? Los taladros eléctricos, de eso ya se dispone, ¿no? Entonces, los taladros eléctricos se montan las fresas y esto es lo que va a producir el corto, la perforación en el cráneo, ¿no? Para el procedimiento quirúrgico. Otro tipo de material de corte tenemos las legras ginecológicas, ¿no? Las de Doyen y de Colin, ¿no? Para los legrados utilizan los ginecólogos, para cortar nuevamente huesos en caso de amputaciones, ¿no? Tenemos que cortar todo un miembro, ¿no? Superior e inferior, entonces usan estas sierras, ¿no? Bastante fuertes, como ven, ¿no? O la sierra de Chile, por ejemplo, ¿no? Esos agarres en los extremos y se hace un movimiento de fricción, ¿no? Para cortar, para evitar de amputación, ¿no? En cuanto al material de disección, ya les decía, ¿no? No es un material específico, ¿no? Es un material específico. Para la disección vamos a usar las tijeras, como les decía, las Metzenbaum, para sujetar en la disección los tejidos. Agarramos las pinzas que pueden ser anatómicas, pueden ser quirúrgicas, si los tejidos son más fuertes, las con diente. Podemos usar tijeras o pinzas más finas, ¿no? En su terminación también, ¿no? Depende del tejido que vayamos a diseccionar. Entonces, el material de disección no es muy específico, ¿no? Acá tenemos otro tipo de pinzas que utilizamos también en la disección, un poquito ya más específicas de acuerdo a la especialidad, ¿no? Las pinzas de Cushing, por ejemplo, ¿no? Para tejidos delicados, ¿no? En neurocirugía, en cirugía vascular, sobre todo, ¿no? Las pinzas de Turtle, por ejemplo, ¿no? Aquí, como pueden ver, y las de Duval, ¿no? Esto para extirpar algunos tumores, para hacer la sujeción del tejido tumoral, o en algunos casos, cuando estamos extirpando, por ejemplo, como les decía, vesículas, nos ayudamos de estas pinzas. Cuando estamos extirpando algún riñón, por ejemplo, nos valemos de estas pinzas para sujetar el órgano, ¿no? Las pinzas de Moynihan, por ejemplo, que son bastante utilizadas, ¿ya? Son pinzas básicamente como las pinzas Kelly, pero la diferencia está en que son más largas, ¿no? Con las pinzas Moynihan nosotros trabajamos en profundidad, ¿ya? En profundidad. La punta también tiene diferentes angulaciones, ¿ya? Angulaciones obtusas hasta angulaciones bien agudas, ¿no? Entonces, las características de las estriaciones, como pueden ver, son transversales y nos sirve tanto para hacer disección como para hacer prensa y para hacer hemostasia, o sea, tiene diferentes funciones la pinza Moynihan, al igual que la Kelly, como les decía, ¿no? Las pinzas de Mixter, que tienen igual similares características, diferentes angulaciones, igual tienen su dispositivo de cremallera y nos sirve también con la misma finalidad, ¿no? Son un poquito más pequeñas, vamos a decirlo, que las pinzas Moynihan, ¿ya? Entonces, las Moynihan y las Mixter son pinzas que se usan bastante, ¿ya? Para cirugía digestiva, ¿no? Para sujetar el tejido, el tracto digestivo, pues el intestino, qué sé yo, tenemos las pinzas de Lahey, ¿no? Con estriaciones longitudinales, como se dice, ¿no? Entonces, esto propicia de que no lesionemos estos tejidos, ¿no? Instrumentos de prehensión, ¿no? Entonces, todos los que hemos visto, la pinza Kelly, la pinza Moynihan, Mixter, todas esas pinzas nos sirven también de prehensión, como les decía, ¿no? Para sujetar, para hacer hemostasia, para hacer disección. Pero aparte de esas pinzas, tenemos otro tipo de pinzas también que nos van a servir de prehensión, netamente de prehensión, por ejemplo, ¿no? Como esta pinza de coche, ¿no? Que vemos que es una pinza fuerte que tiene en la punta, pues, sus dientes, ¿no? Para agarrar tejido fuerte y tiene un dispositivo de cremallera para dejarlo en una sola posición, ¿no? Entonces, con una pinza coche, por ejemplo, es difícil que nos pongamos a hacer disección, ¿no? Vamos a leccionar el tejido. Solo nos sirve para hacer prehensión, para sujetar el tejido y dejarlo en una posición, y ya con las otras pincitas sí procedemos a la disección, ¿no? De estas pinzas también tenemos pinzas cocodrilo que tienen más estriaciones, más dientes, las pinzas Lahey y sobre todo la pinza coche, ¿no? Que es la que más se presenta y la que más se usa, ¿no? En cirugía vascular, pinzas que se usan bastante, con estriaciones, como les decía, mixtas, longitudinales a un lado y hacia el otro lado, entonces
hacen un entrecruzamiento, son superficiales, no son muy profundas estas estriaciones, y pues estas pinzas están dotadas de diferente angulación, como pueden ver, ¿no? Ya no es una sola angulación, sino que una o dos angulaciones, ¿no? Entonces, las pinzas de Sapinski y de Beckey, ¿no? Entonces tenemos que son más o menos similares y nos sirven para agarrar grandes vasos, sobre todo, ¿no? Cuando vayamos a operar y estemos interviniendo, por ejemplo, en la aorta, ¿no? En casos de aneurismas de aorta, por algún traumatismo, alguna lesión en la aorta, para hacer cirugías en las venas, ¿no? En las venas grandes, las venas caras, ¿no? La superior, inferior, para agarrar el ilio hepático, todo eso. Entonces tenemos este tipo de pinzas que son pinzas atraumáticas, como pueden ver, ¿no? Que no permiten la lesión de estos vasos, ¿no? Que son estructuras nobles. Nuevamente los clamps intestinales, que pueden ser igual, ¿no? Rectos o pueden ser curvos, ¿no? Ya hemos hablado. También pueden tener estriaciones, en algunos casos, estriaciones oblicuas, ¿ya? Igual, en el material de prevención tenemos las pinzas ALIS, ¿ya? Estas pincitas que tienen ya más dientecitos en su terminación y nos sirven para fijar en una sola posición los diferentes tejidos, ¿no? Usamos bastante en cirugía general para agarrar el peritoneo, por ejemplo, agarrar el peritoneo, agarrar los mesos, ¿no? El meso del intestino delgado, el meso del intestino grueso, para agarrar el meso del apéndice en caso de apendicectomías. Esta pincita se usa bastante, ¿ya? Esta, junto con la BACO, se usa bastante en procedimientos de apendicectomía, ¿ya? Ustedes en algún momento van a ayudar en este tipo de procedimientos, ¿no? Es bien habitual las apendicitis, ¿no? Entonces tienen que conocer de que el meso del apéndice, el meso del intestino se agarra con pinzas ALIS o de BACO, ¿no? Pero la de BACO, la diferencia es de que pues, no tiene aserraduras, no tiene los dientes, ¿no? Entonces sus puntas coaptan ahí sin producir lesión del tejido, ¿no? Las pinzas Fester, como les decía, que son en terminación de raqueta, extensiones transversales, ¿no? Que habíamos visto. Nuevamente la pincita Kelly, ¿no? Que es la más habitual, la que siempre usamos, la que está en su estuche de disección, ¿no? Si ya tienen sus estuchitos de disección, ahí ya van a poder ver cómo es la característica de la pinza Kelly, ¿no? Que lo usamos nuevamente para prevención, para hemostasia, para disección. Esas son las funciones de la pinza Kelly. La pinza Halsted o mosquito, que es básicamente lo mismo, solo que es más pequeño, ¿no? Para tejidos más delicados, ¿no? Y la pinza Vitrine, que es un poquito más grande en este caso, y pues para tejidos más fuertes, ¿no? Con básicamente las mismas características, ¿no? Entonces acá tenemos nuevamente la pincita de Kocher que hemos visto, y la pinza de Pean, que sería una pinza mucho más grande que la pinza Kelly en este caso, ¿no? Que tiene igual angulaciones. O sea, la característica es la misma, es para tejido más fuerte, es una pinza más grande, ¿ya? Entonces se parecen mucho, como pueden ver, ¿no? El instrumental, pero lo adecuamos de acuerdo al tejido que vamos a ir operando, ¿no? Entonces, nuevamente las diferentes pinzas que ya hemos visto. Y pasamos al instrumental de exploración en este caso, ¿no? Entonces hay diferente material de exploración. Entonces tenemos este material de exploración, por ejemplo acá tenemos el material de exploración, ¿no? Para explorar cavidades, orificios naturales, ¿no? Tenemos la sonda acanalada, por ejemplo. Bueno, ahí se ve la sonda acanalada, entonces tiene esas características, ¿no? Entonces ese extremo de abajo, por ejemplo, de la sonda acanalada nos sirve para determinar el frenillo, por ejemplo, ¿no? En un caso de frenillo corto, se usa ese circulito que tiene ahí abajo, y con eso podemos incidir para casos de frenillo corto, por ejemplo, ¿ya? Exploramos por debajo de la lengua, ¿no? Y la otra terminación, pues, esa rama larga que tiene para proceder a explorar, por ejemplo, alguna fístula. Las fístulas son comunicaciones anormales, por ejemplo, entre el intestino y la piel, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que tienen esa fístula, entonces con eso nosotros exploramos dónde va el trayecto de la fístula, por ejemplo, ¿no? Los rhinoscopios, ¿no? Para explorar al interior de las fosas nasales, los otoscopios para explorar al interior del conducto auditivo, los laringoscopios, ¿no? Que usan bastante los anestesiólogos para la hora de intubar a los pacientes, ¿no?
Tenemos el amoscopio, ¿no? En cirugía proctológica, los proctólogos utilizan bastante. El espejo vaginal, como pueden ver, ¿no? Pinzas de exploración, las pinzas Randall que habíamos visto ya al principio también, que nos sirven para explorar la vía biliar, los dilatadores de Daisy de Jardín, que nos sirven con la misma finalidad para explorar la vía biliar, ¿no? Entonces las cirugías de vesícula biliar y de vía biliar son bastante habituales, ¿no? Entonces, ¿cómo exploramos las vías biliares? Es con este tipo de instrumental, ¿no? En cuanto a los materiales o el instrumental de exposición, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos tipos de separadores dinámicos y separadores autoestáticos, ¿no? Entonces, estos que vamos a ver son, por ejemplo, dinámicos. ¿Por qué dinámicos? Porque necesitamos la fuerza de nuestro ayudante para que él jale y nos exponga en el sitio que vayamos a operar, ¿no? Entonces, tenemos los separadores de Volkmann, por ejemplo. Esos separadores nos sirven para procedimientos en caso de cirugía de pared abdominal, pared torácica, o sea, para cirugías superficiales, vamos a decirlo así, ¿no? Con eso vamos a separar la piel, la grasita, y podemos ir tomando biopsias, podemos resecar, o sea, operar lipomas, por ejemplo, con ese tipo de separadores. No hacemos espacio en cirugías de hernia, ¿no? Hacemos una hernioplastia, por ejemplo, ¿no? Los separadores de Farabev, igual, de la misma forma, como pueden ver, o sea, sus ramas no son tan largas, ¿no? Entonces nos va a servir para pues, poder separar, igual, tejido celular subcutáneo, piel, y en algunas personas que son flaquitas puede llegar hasta adentro, ¿no? Hasta el peritoneo, que es la cavidad abdominal, ¿no? Me refiero con las bicis o los separadores de Faraday. Los separadores de Zux ya tienen diferente diámetro, ¿no? Diferente altura, como pueden ver, pero nos sirve de la misma forma, ¿no? En algunos casos hasta llegar hasta cavidad abdominal, ¿no? Para dar espacio. Y los separadores de Doyen, que ya son pues, válvulas más gruesas, estas sí nos van a servir sobre todo en cirugía abdominal para ya agarrar todo el espesor de la pared abdominal, ¿no? Desde la piel hasta el peritoneo agarramos con ese tipo de separadores y ahí nuestro ayudante está separando para mostrarnos, ¿no? el sitio quirúrgico, ¿no? Entonces, nuevamente los separadores, ¿no? Tenemos separadores con mango y han visto los otros separadores que tienen las mismas ramas en ambos extremos, ¿no? Estos son ya con mango, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las características, son similares a las anteriores, ¿no? Para ver, tenemos los separadores de Little, Green, La Haye, C. Miller, Volkmann. Entonces, estos para cirugías superficiales, ¿no? Separamos grasa, piel, básicamente. Separadores dobles, ¿no? Para ya procedimientos en caso de tumores que son más grandes, ¿no? Tenemos el Faraday, Collins, Richardson, por ejemplo. Con el Richardson, que es este, por ejemplo, de acá, pues podemos ingresar ya hasta cavidad abdominal, por ejemplo, ¿no? Si no disponemos de un separador Doyen, entonces nos ayuda bastante el separador de Richardson, que son con ramas más largas, ¿no? Y dispone, pues usamos extremos, por ejemplo, ¿no? Los separadores autoestáticos o automáticos, pues ya no requiere la fuerza del ayudante, ¿no? Entonces tienen un dispositivo que permite la fijación en una sola posición, ¿no? Son cremañeras, ¿no? Entonces estos separadores, por ejemplo, son pequeños, ¿no? Igual para cirugías bastante pequeñas, en caso de tumores, sobre todo tumores de tipo graso, ¿no? Para lipomas, ¿no? Entonces dejamos en una sola posición, nos da un espacio de 10 centímetros más o menos, y con eso procedemos a extirpar, ¿no? En cambio ya separadores más grandes tenemos este de Balfour y de Finochetto, ¿no? El de la izquierda, el de Balfour, para separar cavidad abdominal, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que ahí se puede ir adosado un separador de Doyen, ¿no? Entonces con esto nos damos espacio en toda la cavidad abdominal, sobre todo en cirugías grandes, ¿no? Cuando vayamos a operar estómago, hagamos cirugía de transposición, digamos, de bypass, una serie de cosas, cirugía intestinal. Entonces tenemos este tipo de separadores, ¿no? Y para cavidad torácica, el separador de Finochetto, ¿no? Autoestáticos, entonces se regula ahí su apertura, ¿no? Y se queda fijo en una sola posición. Estos otros tipos de separadores bastante habituales también, ¿no? Las válvulas maleables, sobre todo en caso de cirugía abdominal, donde nosotros vamos a dar la angulación que vayamos a requerir, ¿no? Entonces pueden ser delgadas, pueden ser más gruesas, nosotros damos la angulación y con eso procedemos a separar la región operatoria, ¿no? Se usa bastante en cirugía de apéndice, nuevamente. ¿Ya?
los separadores de Diver, igual, estos ya tienen una angulación ya pues, precisa, ¿no? No son maleables, ¿no? Diferentes angulaciones, diferentes anchos, ¿no? En cuanto al material de síntesis, pues vamos desde las agujas, ¿no? Como pueden ver, las agujas pueden tener diferente circunferencia, ¿no? Aquí un cuarto de circunferencia, aquí un poco más, aquí la mitad de la circunferencia, pueden ser en forma de ancla, de anzuelo. En cuanto a la punta es muy importante, ¿no? Diferenciarlas, que también son traumáticas y atraumáticas, ¿no? Las que son de terminación así redondeada, punta en bíceps, son atraumáticas, por ejemplo, ¿ya? Pasa la aguja, entonces no genera mayor lesión en el sitio de la punción. En cambio, estas triangulares son agujas traumáticas, ¿no? Cada esquina está provista de filo, ¿no? Entonces nos sirve para atravesar tejido fuerte, ¿no? Con este tipo de agujas tenemos que suturar piel, aponeurosis, tendones, qué sé yo, ¿no? Entonces, para tejido fuerte, porque tiene que realizar no solamente punción, sino además corte para atravesar ese tejido fuerte, ¿no? En cambio, las atraumáticas, las redonditas, nos sirven para tejido fino, ¿no? Para tejido intestinal, tejido vascular, qué sé yo, ¿no? Entonces son agujas atraumáticas, ¿no? Entonces, ¿con qué vamos a arreglar las agujitas? Con el portaagujas de Jaeger, ¿no? Entonces, que tiene estas características, ¿no? Estriaciones en ambos sentidos y una escotadura ahí central, ¿no? Para permitir la fijación de la aguja. Tiene un dispositivo de cremallera para dejar en una sola posición a la agujita y que no esté moviendo, ¿no? Entonces tenemos este otro tipo de pincitas de sutura, por ejemplo, ¿no? Portagujas de Hiney y de Wertheim, ¿no? Entonces son con ramas más largas para realizar suturas un poco más precisas en profundidad, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Y el portagujas de Matthew, ¿no? Que ya no tiene una cremallera, sino es una pinza, en este caso ya elástica, ¿no? Entonces apretamos y se abre recién la mandíbula, cerramos y se va a quedar en una sola posición, ¿no? Entonces es una pinza bastante utilizada antiguamente, ¿ya? Ahora ha desaparecido y ya no hay prácticamente los portagujas de Matthew, ¿ya? Entonces, en cuanto a la base de la aguja, todo ese detalle, ya cuando veamos el tema de suturas, sobre todo en la práctica, eso vamos a ver con más detalle. En cuanto a los hilos, igual, ya cuando sea el tema de síntesis de tejido, ahí se va a desglosar con más precisión todo esto. Lo de los hilos, igual, ¿no? Diferentes tipos de hilos, absorbibles, no absorbibles, la circunferencia de la aguja, la punta, o sea, todo eso, ¿no? Monofilamento, multifilamento trenzado, absorbibles, no absorbibles, sintéticos, naturales, todo eso lo vamos a ver en el tema de síntesis de tejidos, ¿no? Y una cosa que nos ha ayudado bastante para aminorar sobre todo los tiempos quirúrgicos, pues son las grampas metálicas, ¿no? Como pueden ver, no tenemos que estar haciendo punto por punto, sino con esto pues es un dispositivo ya cargado y pues se aplica rápido, ¿no? Se hace una sutura que hacíamos digamos en unos 15 minutos, con esto se hace pues en 1 o 2 minutos, ¿no? Entonces nos facilita mucho, ¿no? El demás material de síntesis, por ejemplo, considerados también ahí los tornillos, los clavos, las placas que usan en traumatología, ¿no? Para conseguir las fracturas y esas deformidades, ¿no? En cuanto a los instrumentos especiales, tenemos las cánulas de aspiración, como pueden ver, ¿no? La de Jankauer y la de Poole, ¿no? Entonces, estas cánulas de aspiración son bastante utilizadas en cirugía general, por ejemplo, para aspirar secreciones, aspirar contenido en la cavidad peritoneal, por ejemplo, ¿no? En casos de peritonitis, aspiramos con esto, la pus de adentro, cualquier tipo de líquido para aspirar el sangradito que vaya a haber durante la cirugía, normalmente de este tipo de aspiradores también, ¿no? Aspiradores un poco más finos, tenemos el de Blackwell y el de Fraser también, ¿no? En neurocirugía, en cirugía vascular, en cirugías ya más pequeñas, ¿no? Otro material especial, tenemos las riñoneras, por ejemplo, ¿no? Las riñoneras, las cubetas, tenemos las cánulas de Mayo para iniciar la inducción durante una anestesia general, tenemos estas pinzas que nos sirven para agarrar los apósitos, las compresas, tenemos estas cánulas, ¿no? De intubación, por ejemplo, ¿no? Son instrumentales, o sea,
añadiduras que no van en ninguna de las otras clasificaciones, ¿no? Son bastante habituales en las cirugías, en los procedimientos. Y tenemos que la instrumentista tiene pues, que ordenar el instrumental que vayamos a utilizar durante una cirugía de una forma de que esté al alcance del instrumentista para que nos alcance pues, rápido el instrumental, ¿no? Entonces, los instrumentistas pueden variar esta disposición del instrumental, ¿no? De acuerdo a su experiencia y de acuerdo sobre todo a su comodidad, ¿no? Hay instrumentistas que pueden ser zurdos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el material que más se usa lo pondrán a la izquierda, ¿no? Los diestros lo pondrán más a la derecha, ¿no? Entonces, varía, pero un estándar más o menos es así como esto, ¿no? En una cirugía mediana, por ejemplo, pequeña, mediana, ponemos ahí los accesorios, ¿no? La cubetita, puede ser la riñonera, las pinzas de campo, qué sé yo, ¿no? Acá en la otra esquina va a estar el material de síntesis, ¿no? Con lo que vamos a terminar, a concluir la cirugía. Aquí a la esquina izquierda, por ejemplo, tenemos el material de diéresis, ¿no? Con lo que vamos a realizar el corte, ¿no? Está el bisturí, las tijeras, ¿no? Acá en la otra esquina vamos a poner el material, por ejemplo, hemostático, de presión, de disección, ¿no? Es una disposición más o menos habitual, ¿ya? La que van a ver más comúnmente, ¿no? Y esta otra disposición, pues ya son cirugías un poquito más complejas, ¿no? Material de corte, material de hemostasia, de tracción, de sutura, ¿no? Los recipientes, el material accesorio, el material de separación, entonces tenemos esta otra disposición, ¿no? Entonces esto varía, como les digo, de acuerdo a la preferencia en sí del instrumentista como tal, ¿no? Entonces en algún momento a ustedes les va a tocar también hacer de instrumentistas, ¿no? Entonces ustedes tienen que disponer el material de acuerdo a su función, ¿no? Entonces van a poner primeramente el material de corte, ¿no? De diéresis. Ahí al ladito pondrán el material de separación, por ejemplo, ¿no? Los separados Barabés, Borman, Senil, el Atoyer. Después de hacer el corte y la separación, ¿qué paso prosiga en una cirugía? La disección, ¿no? Entonces, las pincitas de disección, ¿no? Y finalmente, por último, el material de sutura, ¿no? Bueno, entonces con esto estaríamos terminando, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, algún comentario con respecto al tema? Algo que no les haya quedado claro, algo que hayan leído, no sé. Hablen ahora, carguen para sí.